Te encuentras a la sombra del Palacio de Greenwich en una sofocante mañana de julio de 1588. DC. El aire está impregnado de una mezcla de olores a cuerpos sin lavar, juncos podridos en el suelo y el perfume empapado y dulzón con el que se rocían los cortesanos para disimular lo que yace debajo. A través de las pesadas puertas de madera, se oye el susurro de la seda y el suave murmullo de las voces de la reina Isabel I en la corte. Pero al acercarse, otro olor atraviesa la máscara floral. Algo áspero y metálico, como monedas de cobre dejadas en agua estancada, mezclado con el almizcle terroso de cuerpos que solo han conocido el jabón como un extraño. La reina virgen, Gloriana en persona, se sienta resplandeciente en su trono, ataviada con un manto de perlas doradas, con el rostro pálido pintado de blanco como la nieve fresca. Sonríe, revelando unos dientes del color de las hojas de otoño. Y cuando habla, los cortesanos se inclinan hacia adelante, no solo en reverencia, sino porque la distancia hace que sus palabras sean más llevaderas. Esta es la mujer que derrotó a la Armada española, que gobernó Inglaterra durante 45 años con puño de hierro envuelto en guantes de seda. Pero bajo la magnífica fachada se escondían hábitos que horrorizarían a una persona moderna. Antes de sumergirte en estas historias olvidadas de supervivencia y sufrimiento, si te gusta aprender sobre las verdades ocultas de la historia, considera darle a me gusta y suscribirte para recibir más contenido como este. Y, por favor, comenta abajo para saber desde dónde estás escuchando. Me parece increíble que estemos explorando juntos estas historias antiguas de diferentes partes del mundo, conectadas a través del tiempo y el espacio por su curiosidad compartida por el pasado. La verdad sobre la higiene personal de Isabel Tudor se lee como un catálogo de pesadillas medievales, cada hábito más repugnante que el anterior. Sin embargo, para entender por qué la reina más grande de Inglaterra vivió así, primero debemos comprender el mundo que habitó, un mundo donde bañarse se consideraba peligroso, donde la medicina era una cuestión de conjeturas y donde incluso la realeza vivía en condiciones que hoy nos horrorizarían. El ritual del baño trimestral. Isabel I era, de hecho, progresista para los estándares de su época. Se bañaba una vez cada 3 meses, lo necesitara o no. Sus palabras exactas, registradas por sus cortesanos, fueron: se bañaba una vez cada 3 meses, lo necesitara o no. La mayoría de sus súbditos pasaban meses o incluso años sin bañarse completamente, creyendo que el agua abría los poros y hacía el cuerpo vulnerable a las enfermedades y los malos espíritus. Cuando Elizabeth se bañaba, era una producción digna de una representación teatral. Los sirvientes transportaban enormes tinas de cobre a sus aposentos privados, llenándolas con agua calentada sobre enormes fogones. El agua provenía del Támesis, ya contaminado con los desechos de la creciente población de Londres. El agua del río era marrón y espesa, con aguas residuales, animales muertos y vertidos industriales de los talleres y curtidurías de la ciudad. El jabón disponible era una mezcla cruda de grasa animal, ceniza de madera y lejía, que tenía más probabilidades de resecar la piel que de limpiarla. La grasa provenía de cerdos y ganado, a menudo ya rancia. La ceniza se recogía de las chimeneas de los palacios, con hollín y residuos. Al mezclarse con lejía, esta mezcla creaba un jabón lo suficientemente áspero como para eliminar la piel junto con la suciedad. Pero 90 días es mucho tiempo entre baños. Con el paso de las semanas, el cuerpo de Isabel acumulaba capas de sudor, piel muerta y diversas sustancias que se aplicaba para disimular su olor. Al final de su ciclo de 3 meses, los cortesanos sabían cuándo se acercaba la reina mucho antes de que entrara en una habitación. Documentos judiciales de 1579 después de Cristo registran un incidente revelador. El embajador francés se quejó en una carta a su rey de tener que sostenerse un pomo lleno de hierbas dulces en la nariz durante su audiencia con la reina, pues la persona real, en medio de un olor tal que convertía la conversación íntima en una prueba de resistencia. La esposa del embajador se desmayó durante una cena formal, no por el calor como se anunció públicamente, sino por el olor abrumador que emanaba de la mesa real. El desastre dental que conmocionó a Europa. Los dientes de Isabel fueron quizás su mayor problema de higiene, convirtiéndose en tema de chismes internacionales y preocupación diplomática. A los 40, se habían vuelto completamente negros por las caries, y la visión de su sonrisa se volvió tan perturbadora que los embajadores extranjeros escribían informes detallados al respecto a sus países de origen. Los problemas dentales de la reina comenzaron con su insaciable apetito por el azúcar.
En el siglo XVI, el azúcar costaba más que el oro, lo que lo convertía en un símbolo de estatus. La dieta diaria de Isabel incluía mazapán, violetas azucaradas, frutas confitadas, consuelos y vinos dulces. Mordisqueaba azúcar a lo largo del día, dejando que los cristales se disolvieran lentamente en su boca, bañando sus dientes en azúcar durante horas. No se entendía nada de higiene dental. Ni cepillado, ni hilo dental, ni limpiezas regulares. El mejor cuidado disponible era enjuagarse ocasionalmente con vino o agua de rosas, que contenía azúcar y, de hecho, aceleraba la caries. Los dientes de Elizabeth comenzaron a adquirir un color marrón a los 30 años, oscureciéndose hasta un ámbar oscuro y luego a negros a medida que la caries avanzaba. Relatos contemporáneos describen cómo a veces se le desmoronaban los dientes al morder, dejando fragmentos de esmalte ennegrecido en sus labios. El dolor era insoportable. A veces no podía ingerir alimentos sólidos durante días, y sobrevivía a base de caldos y medicinas líquidas. Los registros judiciales la muestran llevándose la mano a la mandíbula durante sus apariciones públicas, un gesto que los cortesanos aprendieron a reconocer como señal de agonía dental. El doctor Yonde le recetó remedios horripilantes, enjuagues con orina, perlas trituradas mezcladas con vino y presión de hierro candente contra su mandíbula para quemar la corrupción. A los 50, Isabel había perdido varios dientes por completo, y los que le quedaban estaban sueltos en sus alvéolos. El aliento de la reina se volvió legendario. Los cortesanos lo describían como el olor de un osario, peor que el de un campo de batalla después de 3 días al sol. En 1590 después de Cristo, el embajador veneciano escribió: «Los dientes de la reina están tan negros y podridos que es un milagro que pueda hablar». El olor de su boca me obligó a respirar por la boca durante toda nuestra audiencia. El horror de las pelucas. El famoso cabello pelirrojo de Isabel II fue en gran parte una ficción después de los 30, oculto bajo pelucas que se convirtieron en su propia fuente de pesadillas de higiene. La caída del cabello de la reina se debió a los cosméticos con plomo que usaba para su tez blanca, pero también a los diversos tratamientos que se aplicó para recuperar su melena natural. El cabello para estas pelucas provenía de campesinas que lo vendían para mantener a sus familias. A menudo estaba sucio y lleno de piojos al comprarlo, y los métodos de limpieza eran rudimentarios. Las pelucas se cosían sobre bases de seda o lino, con tendones de animales, y se les colocaban alfileres y peines metálicos que se oxidaban con el sudor. El estado del cuero cabelludo de Elizabeth lo empeoraba todo. El envenenamiento por plomo le había dejado el cuero cabelludo cubierto de llagas y lesiones supurantes. El uso constante de pelucas impedía una correcta cicatrización, lo que le provocaba ciclos de infección e irritación que persistieron toda su vida. Las pelucas nunca se lavaban, solo se cepillaban y se les aplicaban polvos. Acumulaban meses de sudor, grasa y contaminación atmosférica. La combinación de cabello sin lavar, materia orgánica en descomposición y diversos perfumes creaba un olor único que los cortesanos aprendieron a reconocer como la presencia inminente de la reina. Los piojos proliferaban en el ambiente cálido y húmedo bajo los postizos. Las damas de compañía pasaban horas al día quitándose los piojos de las pelucas, pero los parásitos siempre regresaban en cuestión de días. El olor era tan intenso que persistía en las habitaciones mucho después de la partida de Isabel, requiriendo incienso o ventanas abiertas para purificar el aire. La vanidad de la reina con respecto a su cabello coincidía con su negación sobre su estado. Presumía de sus hermosos mechones rojos, aparentemente sin saber que todos sabían que usaba pelucas. Los embajadores escribieron descripciones detalladas de sus peluquines, a menudo con una diversión apenas disimulada. La prisión del veneno de la pintura con plomo. El característico rostro blanco de Elizabeth se lograba mediante la aplicación diaria de suse, una mezcla de albayalde y vinagre que la estaba matando lentamente. Este brebaje tóxico se aplicaba cada mañana con pinceles de pelo de animal, formando capas que se agrietaban y descascarillaban como yeso viejo. El plomo provenía de minas de Cornualles, donde los trabajadores morían con frecuencia por exposición. Molido hasta convertirse en un polvo fino, flotaba en el aire como polvo, cubriéndolo todo en las habitaciones de Elizabeth. El vinagre de vino agrio añadía un toque ácido a la mezcla ya cáustica, corroyendo su piel mientras atrapaba el veneno en su carne. El proceso de aplicación fue una tortura. La mezcla quemaba al aplicarla, provocando lagrimeo y enrojecimiento de la piel.
Elizabeth tuvo que permanecer inmóvil hasta 1 hora mientras se secaba, sin poder hablar, comer ni beber. Al secarse, la mezcla formó una hermosa pero horrible máscara. La superficie blanca parecía perfectamente lisa y pálida, pero debajo, su piel natural estaba siendo destruida sistemáticamente. La máscara se agrietaba a lo largo del día, lo que requería retoques constantes y una atenta mirada al espejo. Elizabeth nunca se desmaquillaba por completo, en su lugar, aplicaba nuevas capas sobre las antiguas, creando una acumulación de varias capas. Cuando intentaba quitársela, tenía que raspar la máscara endurecida con peines de marfil, a menudo arrancando piel y dejando arañazos sangrientos que a la mañana siguiente se cubrían de veneno fresco. El envenenamiento por plomo afectó todo su cuerpo. Sufría fatiga crónica, problemas de memoria y cambios de humor. Se le cayó el cabello a mechones. Los dientes se le aflojaron y decoloraron, y su aliento adquirió un sabor metálico que intentaba disimular con vinos dulces. Bajo la máscara blanca, la piel natural de Elizabeth era un horror de llagas, cicatrices y decoloración que empeoraban cada año. Los labios de la reina estaban pintados con cochinilla, escarabajos triturados mezclados con aceites que se volvían rancios con el calor y desarrollaban olores pútridos, que se mezclaban con su aliento. La catástrofe de la ropa. Los magníficos vestidos de Elizabeth nunca se lavaron, nunca se limpiaron, nunca se dejaron descansar. Estas prendas, que valían más que el salario de toda la vida de la mayoría de las personas, se convirtieron en depósitos de meses o años de suciedad acumulada que ningún perfume podía disimular. La reina poseía más de 3.000 vestidos confeccionados con las más finas sedas, terciopelos y brocados, adornados con perlas y piedras preciosas. Sin embargo, su confección imposibilitaba su limpieza. Las múltiples capas de tela, los delicados bordados y las piedras preciosas no soportaban los jabones abrasivos. En cambio, los vestidos se limpiaban mediante aireación, cepillado y reperfumado. Elizabeth usaba cada vestido durante días o semanas, permitiendo que el olor corporal, el sudor y los fluidos corporales penetraran profundamente en la tela. Los materiales ricos absorbían estas sustancias como esponjas, creando registros permanentes de sus funciones corporales. El proceso de vestirlos llevaba horas y requería de numerosos sirvientes. Primero llegó el vestido, una prenda interior de lino que rara vez se lavaba y que se amarilleaba y endurecía con el sudor acumulado. Sobre ella, un corsé de acero y hueso de ballena, tan apretado que dificultaba la respiración y la digestión. Nunca se lavaba y se convertía en un caldo de cultivo para las bacterias. Los vestidos de Elizabeth eran propensos a mancharse debido a sus colores claros. El blanco, el plateado y el dorado pálido dejaban ver cada mancha. Una sola gota de vino sería visible desde el otro lado de la habitación. El peso a veces superaba los 23 kilogramos cuando estaba completamente enjollada, lo que creaba un efecto invernadero que atrapaba el calor y la humedad, provocando una sudoración profusa que era absorbida por las capas más internas de la tela. Sus medias, hechas de seda o lana fina, rara vez se lavaban y se les formaban agujeros, dejando al descubierto uñas de los pies con suciedad amarillenta incrustada. Los zapatos se convirtieron en focos de mal olor e infecciones por hongos, y el cuero se deformaba y manchaba. Los interiores desarrollaban olores permanentes, perceptibles incluso sin usar. El apego de Elizabeth a ciertos vestidos era tan fuerte que se negaba a cambiarse durante días, alegando que eran sus favoritos o que traían buena suerte. Esto agravaba la acumulación de suciedad, ya que las prendas se usaban durante largos periodos sin ningún intento de limpieza. La pesadilla digestiva. El sistema digestivo de Elizabeth era una fuente constante de vergüenza, lo que le causaba problemas de higiene que iban más allá del simple mal aliento. Su dieta rica, sus medicamentos y el estrés crónico que le causaba la administración crearon una tormenta perfecta de disfunción digestiva a lo largo de su vida. Las elaboradas comidas de la reina duraban horas e incluían docenas de platos, carnes asadas, salsas ricas, postres azucarados, vinos y cervezas. La comida se condimentaba excesivamente para disimular el sabor a descomposición, y los métodos de cocción apenas si conseguían eliminar las bacterias que proliferaban en épocas anteriores a la refrigeración. Los alimentos favoritos de Elizabeth eran particularmente problemáticos. Las carnes ricas y grasas, como el cisne asado y el venado, eran difíciles de digerir y le causaban graves molestias estomacales. Consumía grandes cantidades de azúcar en diversas formas, lo que alteraba el equilibrio natural de su cuerpo y contribuía a sus problemas dentales.
Sus hábitos alimenticios eran tan problemáticos como su elección de alimentos. Comía rápido, sin masticar bien, devorando la comida entre ceremonias judiciales y reuniones diplomáticas. Esta alimentación apresurada contribuía a problemas digestivos y atragantamientos. Los problemas empezaban casi inmediatamente después de comer, hinchazón y gases severos que resultaban incómodos y embarazosos. En una época en la que las funciones corporales eran vergonzosas, especialmente para las mujeres, los problemas digestivos de Elizabeth le causaban constante ansiedad y humillación. Los corsés ajustados y las múltiples capas de tela dificultaban la digestión, presionando el estómago y los intestinos, y causando intensos dolores. Elizabeth a veces se aflojaba el corsé durante las comidas, algo sumamente inapropiado y cuidadosamente ocultado a la vista del público. El gas era legendario entre los cortesanos, quienes ignoraban cortésmente los sonidos y olores de la realeza. Isabel a veces se excusaba de asistir a eventos públicos cuando los problemas se agravaban, alegando enfermedad cuando el problema real era mucho más embarazoso. Sus problemas digestivos se agravaron con los medicamentos. El mercurio, recetado para una posible sífilis, era un potente laxante que causaba diarrea intensa y cólicos. Los remedios Herbels contenían ingredientes tóxicos que causaban náuseas, vómitos y otros síntomas desagradables. La catástrofe de la higiene bucal, más allá de la caries dental. La boca de Elizabeth era una herida supurante que le causaba problemas mucho más allá del mal aliento. Su cavidad bucal se había convertido en un caldo de cultivo para bacterias e infecciones, creando olores y sabores que impregnaban todos los aspectos de su vida diaria. La lengua de la reina solía estar cubierta por una gruesa película amarillenta, lo que le daba a su aliento capas adicionales de olor pútrido. Esta capa, causada por la acumulación de bacterias, células muertas y partículas de comida, nunca se limpiaba adecuadamente. La falta de higiene bucal provocó que esta capa se acumulara durante días y semanas, creando un sabor permanente. Elizabeth lo describió como amargo, como ajenjo. Sus encías estaban inflamadas y sangraban, algo normal para su edad y condición. El sangrado constante, mezclado con saliva, creaba un sabor metálico que intentaba disimular con vinos dulces y frutas confitadas. La sangre también manchaba los dientes y la lengua, lo que agravaba el horror de la cavidad bucal. La producción de saliva de Elizabeth se vio afectada por medicamentos y problemas de salud. A veces producía saliva excesiva, espesa y viscosa, que se acumulaba en las comisuras de la boca y creaba hebras visibles al hablar. En otras ocasiones, tenía la boca tan seca que la lengua se le pegaba al paladar y le dificultaba el habla. El consumo de azúcar había creado entornos ideales para el crecimiento bacteriano. Las bacterias alimentadas por el azúcar vivían en dientes y encías, lo que provocaba su multiplicación y la producción de ácido que dañaba aún más los tejidos bucales. El ciclo se autoperpetuaba. Se consumía más azúcar para disimular las caries. El sabor empeoraba la salud bucal. La garganta de Elizabeth sufría una inflamación crónica debido a una infección bucal constante. Se quejaba de dolor de garganta y dificultad para tragar, síntomas atribuidos a diversas enfermedades, pero probablemente causados por bacterias que emanaban de su boca podrida. Sus intentos por disimular sus problemas bucales eran desesperados. Masticaba hierbas como menta y romero, pero éstas se veían rápidamente eclipsadas por la podredumbre subyacente. Experimentó con enjuagues bucales hechos de vino, vinagre y miel, pero las soluciones azucaradas alimentaron las bacterias y empeoraron los problemas. La paradoja del perfume. La respuesta de Elizabeth a sus abrumadores problemas de higiene fue rociarse con perfumes y aceites aromáticos cada vez más fuertes. Pero esto creó problemas aún mayores. Los perfumes diseñados para enmascarar el olor natural se combinaban con él, creando olores únicos y abrumadores, de alguna manera peores que los olores originales. Su perfume favorito era el almizcle de civeta. Extraído de las glándulas anales de la civeta africana, este aroma animal almizclado era la cumbre del lujo, pero al combinarse con meses de olor corporal acumulado, creaba olores que los cortesanos describían como un jardín de rosas construido sobre una fosa séptica. La aplicación diaria del perfume llevaba casi tanto tiempo como la del maquillaje. Los sirvientes aplicaban diversos aromas en los puntos de pulso con pinceles suaves o con los dedos, espolvoreando polvos perfumados en la ropa y el cabello, creando nubes de polvo perfumado que se depositaban sobre todo. Pero los perfumes del siglo XVI eran toscos, elaborados con productos animales y extractos de plantas que se ponían rancios con el calor.
Los aceites se agriaban, desprendiendo olores pútridos que se mezclaban con el olor corporal de Isabel, creando algo verdaderamente nauseabundo. Combinaciones de perfumes frescos y rancios creaban aromas dulces y repugnantes, como flores pudriéndose en agua estancada. La ropa de Elizabeth se saturaba de perfumes rivales, creando nubes de aroma portátiles que la seguían a todas partes. Diferentes fragancias reaccionaban entre sí con la química de su cuerpo, creando olores nuevos, a menudo desagradables, que no se parecían en nada a los componentes originales. El calor corporal intensificaba y cambiaba los perfumes a lo largo del día. Los agradables aromas matutinos se volvían empalagosos y abrumadores al mediodía, y nauseabundos al anochecer. Isabel parecía ajena a esta transformación, y se aplicaba perfume constantemente durante días sin percatarse de que sus problemas empeoraban. La colección de perfumes de la reina era extensa y costosa, importada de toda Europa y Oriente Medio. Poseía fragancias de flores raras, especias exóticas y resinas preciosas, cada una con un valor superior al de la mayoría de las ganancias anuales. Pero ningún dinero podía comprar perfumes que enmascararan con éxito meses de olores corporales sin purificar. El horror de los pies. Los pies de Elizabeth eran quizás la parte más descuidada de su cuerpo, ocultos entre medias de seda y zapatos elaborados, pero padecían afecciones que habrían escandalizado incluso al médico más curtido. Los pies de la reina se habían convertido en una fuente constante de dolor y vergüenza, afectados por infecciones fúngicas, uñas encarnadas y diversas dolencias agravadas por sus malos hábitos de higiene. El cuidado de los pies de Isabel era una tortura diaria que ninguna de sus sirvientas veía con buenos ojos. Sus medias, confeccionadas con la más fina seda y lana, se desprendían para revelar unos pies que poco se parecían a los delicados apéndices descritos en la poesía cortesana. La piel a menudo estaba blanca y empapada por la humedad constante, con manchas de infección por hongos que desprendían un olor rancio y a queso. Las uñas de los pies de Elizabeth habían crecido largas y gruesas, amarillentas y quebradizas por la humedad constante y la falta de cuidado adecuado. A menudo se curvaban hacia abajo, creando una presión dolorosa contra los dedos y, a veces, se clavaban en la piel. Los intentos de la reina por cortarse las uñas de los pies eran rudimentarios y a menudo resultaban en cortes e infecciones que tardaban semanas en sanar. Los espacios entre los dedos de Isabel eran caldo de cultivo para infecciones fúngicas que proliferaban en ambientes cálidos y húmedos. La piel se volvía blanca y descamada, y las infecciones se extendían a las uñas de los pies, engrosándolas y decolorándolas. El olor que emanaba de estas infecciones era característico y abrumador, descrito por las damas de compañía como a queso podrido mezclado con vinagre. Los zapatos de la reina eran obras de arte que se habían convertido en focos de mal olor de pies y proliferación bacteriana. Fabricados con el cuero más fino y decorados con joyas y bordados, estos zapatos nunca se limpiaban ni se aireaban, sino que acumulaban meses de sudor, piel muerta y diversos fluidos que rezumaban de los pies infectados de Isabel. El cuero se manchaba y deformaba, y los interiores desarrollaban olores permanentes, perceptibles incluso cuando no se usaban los zapatos. La costumbre de Elizabeth de usar los mismos zapatos durante días o semanas empeoraba sus problemas en los pies. La humedad constante del sudor y la falta de circulación del aire creaban las condiciones ideales para el crecimiento de bacterias y hongos. La reina a veces se quejaba de sensaciones de ardor y picazón en los pies, síntomas que atribuía a diversas causas, pero que probablemente estaban relacionados con infecciones que afectaban sus extremidades inferiores. El olor de los pies de la reina era tan característico que los sirvientes a veces sabían cuándo se acercaba solo por el olor. El olor persistía en las habitaciones mucho después de su partida, lo que requería abrir las ventanas y quemar incienso para purificar el aire. Los embajadores a veces comentaban que parecían emanar olores extraños del suelo alrededor del trono de la reina, sin darse cuenta de que estaban detectando el olor procedente de sus pies. El horror del dormitorio. El dormitorio de Elizabeth era un concentrado de todos los fallos de higiene, una habitación donde meses de suciedad acumulada creaban atmósferas apenas respirables. Los dormitorios de la reina, que deberían haber sido santuarios de descanso y privacidad, se habían convertido en pesadillas de olores y condiciones insalubres que desafiaban incluso a las constituciones más fuertes. El lecho real era una obra maestra de la artesanía y un monumento al abandono. La elaborada estructura de 4 postes era de roble finamente tallado y estaba decorada con tapices de tela dorada, cuyo precio superaba al de la mayoría de los castillos. Pero la ropa de cama, que se cambiaba quizás mensualmente con un poco de suerte, estaba áspera por la acumulación de sudor, fluidos corporales y diversos ungüentos y polvos aplicados en la piel.
Las sábanas, hechas del lino importado más fino, suaves como la seda cuando eran nuevas, se habían transformado en un material similar al lienzo, amarilleadas y manchadas con fluidos corporales impregnados en las fibras. Las manchas creaban mapas de las actividades nocturnas de Elizabeth, zonas oscuras donde había sudado durante noches difíciles, zonas amarillentas donde le fallaba la vejiga, manchas rojizas donde las llagas y lesiones supuraban y sangraban. El colchón, relleno de plumón y plumas que supuestamente proporcionaba comodidad, se había convertido en un criadero de insectos y bacterias. Las plumas absorbían la humedad y el mal olor, creando olores permanentes que la ventilación no podía eliminar. El colchón, nunca limpiado ni reemplazado, acumuló durante años fluidos corporales que penetraron profundamente en su interior. El camisón de Elizabeth era de lino fino y encaje, convertido en una segunda piel de suciedad acumulada. Usaba el mismo camisón durante semanas, cambiándose solo cuando se ponía tan rígido por los fluidos corporales secos que resultaba incómodo. La prenda amarilleaba y se endurecía, dejando manchas permanentes que marcaban sus patrones de sueño. La cámara de dormir se mantenía herméticamente cerrada durante el invierno para conservar el calor, atrapando todo olor en el interior y creando una atmósfera espesa y opresiva. El aire se volvió pesado con olores corporales sin lavar, orinales, perfumes rancios y diversos medicamentos que rodeaban la cama real. Los sirvientes que entraban a primera hora de la mañana solían tener arcadas o contener la respiración, luchando por no vomitar debido al hedor insoportable. Al entrar Elizabeth en la última década de su vida, los problemas de higiene alcanzaron niveles de horror inimaginables incluso para sus primeros años. Los efectos acumulados de décadas de mala higiene, envenenamiento por plomo y afecciones médicas sin tratar habían transformado a la otrora gloriosa reina en una encarnación viviente de la decadencia y el abandono. Su piel se había convertido en un mosaico de llagas, cicatrices y decoloración que ningún maquillaje podía disimular. Años de envenenamiento por plomo le dejaron el rostro lleno de hoyos y cicatrices, con profundas lesiones que supuraban y formaban costras antes de cubrirse con nuevas capas cosméticas tóxicas. Su color natural de piel se tornó de un amarillo verdoso enfermizo, resultado de daño hepático y problemas internos causados por medicamentos y mala alimentación. La pérdida de cabello de Elizabeth se volvió total, dejando su cuero cabelludo convertido en un campo de batalla de llagas infectadas y tejido cicatricial. Las pelucas se volvieron más pesadas y elaboradas a medida que intentaba compensar la calvicie, pero la presión y el peso constantes solo empeoraron los problemas del cuero cabelludo. A veces se la veía rascándose la cabeza frenéticamente durante apariciones públicas, haciéndose sangre y provocándose nuevas heridas que tardaban semanas en sanar. Sus dientes restantes estaban tan flojos que apenas podía masticar alimentos sólidos. Su dieta se redujo a caldos, pan blando y medicinas líquidas. Pero incluso la comida sencilla a veces le causaba dolor. Una infección bucal constante se había extendido a su garganta y senos paranasales, causándole inflamación crónica y dificultando el habla y la respiración. El olor corporal de Elizabeth alcanzó una intensidad casi sobrenatural. La combinación de piel sin lavar, heridas infectadas, dientes podridos y perfumes rancios creaba olores que los mensajeros describían como el aroma de la muerte misma. Su presencia se detectaba desde habitaciones lejanas, y los sirvientes a veces huían al oírla acercarse. El estado mental de la reina se había deteriorado, posiblemente por envenenamiento por plomo y toxinas acumuladas. A veces olvidaba conversaciones recientes, se repetía sin parar o montaba en cólera por pequeños desaires percibidos. Su comportamiento se volvió cada vez más errático e impredecible, dificultando la gestión de la rutina diaria de los cortesanos. Cuando Isabel Tuda falleció el 24 de marzo del año 603 después de Cristo en el Palacio de Richmond, reinó un profundo silencio en la cámara mortuoria. La mujer que había dominado la política inglesa durante casi medio siglo había desaparecido, y con ella, las elaboradas ficciones que habían ocultado sus desastres de higiene a la vista del público. Las secuelas revelaron la magnitud de los problemas ocultos durante su vida. Los sirvientes que preparaban su cuerpo para el entierro encontraron a una mujer que se parecía poco a los retratos que la hicieron famosa. Las habitaciones donde vivió y murió conservaron un olor característico durante meses después de su fallecimiento, y algunas áreas del palacio fueron selladas y abandonadas, demasiado contaminadas para otros fines. Te encuentras de nuevo entre las sombras del Palacio de Greenwich, pero ahora el aire de la mañana de verano solo trae aromas de rosas de jardines cuidadosamente cuidados. El horror ha sido desinfectado, la verdad pulida hasta brillar como fachadas doradas que antaño ocultaron una realidad tan repugnante.
pero si escuchas atentamente el viento entre las piedras antiguas, aún podrías oír los susurros de sirvientes fallecidos hace mucho tiempo, las exclamaciones de embajadores conmocionados y la respiración agitada de una reina que aprendió demasiado tarde que algunas coronas son más pesadas que otras, y que algunas victorias cuestan más que la derrota. El mayor enemigo de Isabel Tuda no era España ni Francia. Era el espejo que reflejaba el precio de negar las necesidades básicas de la carne mortal. La mujer que se declaró casada con Inglaterra murió casada solo con su propia decadencia. Y el reino que dejó atrás se vio obligado a airear sus palacios y comenzar de cero, con la esperanza de que los reinados de los nuevos reyes olieran mejor que los 45 largos y pútridos años de la anterior reina.